sí. Fuerte el aplauso para Guille Gut. Dale, vamos arriba. Una opinión es un punto de vista puesto sobre la mesa para ser analizado. No es una verdad que uno quiere imponer. Entonces he sido invitado y se agradece a poner un punto de vista. No tiene tal vez más mérito que ese. Y en honor al tiempo, y antes de partir quiero, junto con saludarlos a todos y agradecer al equipo de Colón, a Maxi, al Negro, a Agustín, a todos los que hacen posible esto, que sabemos que se hace con mucho esfuerzo y que se agradece, porque todo es un poco cuesta arriba, ¿ya? Antes de partir, quiero además aprovechar de saludar a mis amigos chilenos que viajaron en auto 18 horas para estar acá, que son los más cercanos a mí, con los cuales trabajo más. Gustavo Ross, por ahí está Ignacio, está también Edgar y Padma, que también anda por ahí, que viajaron junto con lo que es el grupo de Geocentría, que antiguamente era CIGC y que también está procurando hacer un trabajo a pulso, sistemático, lento, mucho más lento de lo que quisiéramos, ¿ya? Así que mi gratitud con ellos porque también hicieron un esfuerzo por estar acá. En honor al tiempo, algunos conceptos e ideas que quiero un poco poner sobre la mesa están en ese punteo. Quiero tocar básicamente 4 puntos, la pregunta y las preguntas, algunas reflexiones sobre ciencia, el concepto de diseño y más preguntas, si es que tenemos tiempo. Ponme la siguiente, por favor, Gustavito, ¿ya? Hablar de terraplanismo, geocentrismo, no esfericismo, digo yo, entre terraplanistas, es como cruzar el campo sembrado de flores una tarde de primavera. Hablar de terraplanismo, un auditorio de los centristas, es cruzar un campo sembrado de minas una noche de invierno. Aún así, para mí no se me hace fácil, lo he dicho más de alguna vez. Se seca la boca, se salta el corazón, pero bueno, uno hace de tripas corazón. Terraplanismo, también lo he dicho, es un eslogan es una palabra gaélica usada en Escocia, que quiere decir grito de guerra, ¿cierto? Posteriormente se aplica más a los temas comerciales o marketing. Nosotros estamos usando el concepto de geocentría, ¿ya? Gea, centrum y el sufijo ia, para ir de alguna manera en este devenir, ir construyendo conceptos e ideas que se van afianzando de algún modo. Yo estimo que para muchos de nosotros el tema de la forma de la Tierra ciertamente ha pasado a ser secundario. Ricky Schmidt me dice, Guille, la Tierra es plana. ¿Y ahora qué? Wow. Yo la verdad es que todavía no he encontrado respuesta para eso. Estamos todos tal vez buscándolo, ¿no? Lo que sí sabemos y que es lo importante tal vez para las nuevas generaciones o quienes vienen por primera vez o quienes están escuchando esto, es que la Tierra plana ciertamente es una llave maestra que abre un portón de un portal que está lleno de nuevas puertas. Y cada puerta encierra nuevas preguntas, nuevas dudas, nuevos caminos, y que no es fácil recorrerlos, por cierto. Entonces, entrar en la geocentría inicia un proceso. Todos venimos con un viaje, pero ese proceso de alguna manera cambia de rumbo. Yo creo que a todos nosotros nos ha cambiado de rumbo, nos redirecciona el navío en un sentido que estamos tratando de algún modo de establecer. Seferíades dice, cuando Ulises llega a Ítaca, y Ítaca es una isla desierta, yerma y estéril, dice, ¿para qué es el viaje para llegar a esto? Pero el poema de Seferíades dice, Ítaca te dio el bello viajar. Si no hubieses llegado hasta ahí, no habrías llegado a esta isla desierta si no fuese por el viaje. Y del mismo modo, Robert Louis Stevenson dice, viajar esperanzado es cosa mejor que llegar. Entonces estamos en un viaje y que lo vamos haciendo un poco entre todos. Por eso para mí los encuentros son muy importantes, porque los encuentros permiten efectivamente captar la esencia de las personas. Los encuentros
no solo son importantes, son muy trascendentes, porque eso reafirma el lazo invisible que nosotros podemos percibir a través de las redes, pero que en estos encuentros se consolida. Y por lo demás, si nosotros entendemos que este es un proceso que estamos haciendo todos y que es un viaje en que todos construimos y somos un equipo, yo me pregunto, ¿y el equipo no trabaja entonces? ¿No se reúne? Obvio que sí, el equipo tiene que reunirse, porque de cada estas conversaciones había una cantidad de conversaciones de una riqueza. Bien, lo hemos conversado con Ale, con Cristian, con Padma ayer. Todos hemos tenido una retroalimentación muy valiosa. Entonces, es también un aprendizaje y todos estamos aprendiendo a entender nuestro mundo de otro modo después de asumir que el método científico indica que la Tierra no puede ser esférica, es plana y estacionaria. Pero así con esa certeza o con esa seguridad más que certeza que yo digo que la Tierra es plana, también estoy diciendo y lo he dicho, y no estoy diciendo con ello que yo tenga la razón y que sea la última verdad. Es mi seguridad hoy, porque solo los insensatos no están dispuestos a cambiar de opinión, y así como se rompió un paradigma una vez, podría volverse a romper. Por lo tanto, siempre estaremos, además que nosotros que ya hicimos el viaje de sacarnos el corazón para desaprender algo que es la creencia más profunda y arraigada, sabemos que se puede hacer. Por lo tanto, como dijo Dani hace algunos días atrás, que lo escuché en algún minuto, dice, claramente nosotros no queremos tener la razón, estamos tratando de buscar mejor la verdad. Y si la verdad es que la Tierra resultó ser piramidal, cúbica, esférica, semicóncava o la forma que tenga, bueno, eso será lo que vamos a buscar y por lo tanto podremos dejar atrás la Tierra plana. Yo amé la Tierra plana, pero ahora he cambiado de opinión. Estamos en ese proceso y en ese aprendizaje. Entonces, dentro del proceso en lo personal, de ese aprendizaje, a mí me han pasado muchas cosas y me gusta sentarme frente a ustedes. Honestamente lo digo, no tengo ninguna cátedra que dictar, solo cuento mi experiencia y que esa experiencia pueda servir. No tiene ninguna otra motivación. Y como a través del proceso he aprendido que muchas personas valoran las cosas que uno pueda decir, así como son todas valiosas, bueno, aquí estoy poniendo un poco ese punto. Para mí uno de esos aprendizajes fue lo que Dibel Mersán diría en su libro maravilloso, El hombre de cristal, es de aquellas cosas que por sabidas se callan y que finalmente por calladas se olvidan. Dibel Mersán está hablando sobre el poder del pensamiento y que es una siembra en el universo y el cuidado que debes tener con lo que piensas y dices. Pero yo lo extrapolo al valor de la pregunta. La importancia que tiene la pregunta era de aquellas cosas que por sabidas se cayó y que finalmente por calladas se olvidé. De hecho, por ahí leía que en realidad a los niños en el colegio nadie les enseña a hacer preguntas, les enseñan a dar respuestas. Y Voltaire dice, evalúa a un hombre no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Y de eso fue uno de los primeros aprendizajes que yo tuve cuando estando en uno de los directos, y lo conté creo que en Madrid, es cuando alguien formula una pregunta en este conversatorio a través de internet, y en el caso personal fue realmente casi como un flash, porque dada la naturaleza de la pregunta, yo digo, es que nosotros no creemos que la Tierra es plana, pensamos que es plana. Y se produce un silencio ahí, porque todos habíamos descubierto, estimo yo, que gracias a esa pregunta surge una reflexión que no habría sido posible si dicha pregunta no hubiese sido formulada. Y ahí en ese silencio nos dimos cuenta que todos habíamos aprendido algo, que fue muy importante, bien lo sabemos para nosotros, porque cuando yo lo recuerdo en la nota que hace el diario La Tercera, digo, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Porque ciertamente nosotros no creemos que la Tierra sea plana, pensamos que es un plan y es un acto de reflexión. Y eso de alguna manera también marcó una pequeña inflexión en este viaje, porque yo creo que con el tiempo se mirará y se encontrará hasta pueril, ¿no? Porque tiene algo de pueril. Pero aún con ese aspecto tal vez infantil que tiene, los cientificistas no lo ven, que es algo que voy a tocar brevemente un poquito más adelante. Ahí puse una cita
Raúl Martínez, un amigo mío, me dice que más vale vivir lleno de preguntas que vivir lleno de respuestas. Y mi amigo Jonathan Morata, que está en Madrid, me dijo, si después de la muerte encuentras respuestas, es mejor morir lleno de preguntas. Ahí también me hace sentido. Y Bertrand Russell, el famoso filósofo, matemático y pensador de la ciencia, dice, en todos los asuntos es algo saludable de cuando en vez poner un signo de interrogación a todas aquellas cosas que has dado por sentado absolutamente durante mucho tiempo. O sea, tenemos que volvernos permanentemente a replantear lo que pasa. Nuccio Ordine cerró su exposición en el puerto de Idea en Antofagasta, mira, sin ser terraplanista, para que vean cómo las cosas se van concatenando. El puerto de Antofagasta cerró su puerto de ideas el año pasado y la ponencia final fue elogio a la duda contra los traficantes de certezas. Justamente lo que estamos un poco nosotros. Dice Nuccio Ordine que la duda nutre la búsqueda objetiva de la verdad. Entonces, yo creo que después de la Tierra plana se producen varias cosas, ¿no? Mi opinión, y no sé si los voy a representar a todos ustedes, que finalmente uno queda con la certeza de la incertidumbre. Para mí, hoy día, yo creo que todos estamos tratando de buscar la certeza, pero no sé si en este plano de existencia uno logra la certeza. Yo, después de la Tierra plana, se lo comentaba a Ramón Freire cuando un día que estuvimos juntos en un encuentro con mi amigo Cristóbal Altamirano en la ciudad de Concón, con Rodrigo Vargas y otros amigos. Yo hacía esta paradoja de que imaginemos que tenemos en la palma izquierda un mazo con un naipe completo, un naipe inglés, por ejemplo, un naipe español, con todas sus cartas, el pique, el 2 de trébol, en el anverso y en el reverso un dibujo arabesco, y que ese mazo representa todas las verdades. Pero en mi mano derecha tengo un mazo exactamente igual, el mismo mazo, con las mismas cartas y con el mismo reverso, con el mismo dibujo, con todas las mentiras. Si yo tomo ese mazo y lo barajo y después te tiro las cartas sobre la mesa, ¿cómo separas mentiras de verdades? Yo creo que después de la Tierra plana, mi experiencia personal es que tenemos todas las mentiras con las verdades mezcladas y de alguna manera nuestra tarea es tratar de un poco irlas desvelando. Fred. Fíjate si eso, cómo separar una mentira de una verdad, fíjate si eso ocurre en la realidad que vivimos día a día. Ahí va a comprender cuál es la mentira de la verdad. Bueno, después lo puedo explicar mejor. Sí, bueno, perfecto. De hecho, para que lo sepan de antemano, al minuto de mi cierre voy a invitar a Cristian y a Fred para que ellos sigan, porque de alguna manera mi pequeña presentación remata con él, volviendo a la pregunta de Ricky Schmidt, ¿y ahora qué? Así que ahí vamos a tener la opinión de dos grandes amigos que tienen mucho que aportar en ese sentido. Yo he estado elaborando en este proceso también, y se los dejo a propósito de las preguntas, la búsqueda del conocer, el verdadero investigador, el hombre que realmente anhela acercarse a la verdad, no tiene predilecciones ni animadversiones, no puede tenerlas. Solo está en búsqueda de lo concreto, lo correcto y lo más verdadero, ¿no? Entonces, yo he estado desarrollando, y se los dejo como una tarea colectiva, a propósito de las preguntas, cuando yo digo preguntas, la pregunta, el valor y el valer intrínseco de la pregunta, un decálogo de preguntas que apunta a cómo, de alguna manera, guiamos y construimos una secuencia que lleve al otro al razonamiento personal. Esto es una primera aproximación, pero la quiero compartir con ustedes porque, insisto, esto es un trabajo colectivo. La primera pregunta que podríamos hacer cuando estamos tratando de conducir un razonamiento lógico es preguntarle a alguien, ¿tú respetas al prójimo? Es poco probable que alguien te diga que no, ¿no? Bueno, si te dice que no, tienes que tener también una opción de salida.
Dado que respetas al prójimo, respetas las creencias y el pensamiento del prójimo, ¿estás dispuesto a respetarlo? Yo creo que cualquier persona sensata y razonable va a estar siempre dispuesta a respetar el pensamiento ajeno, ¿cierto? Y las creencias ajenas también, estableciendo que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellas. Por lo tanto, estás dispuesto a escuchar las creencias, las reflexiones y el pensamiento del prójimo. Entonces, esa manera de conducir las preguntas yo creo que es una tarea interesante, lo conversábamos con Pablo ayer, que fue un agrado compartir, cómo vamos construyendo, no para, verdaderamente bien lo sabemos, para convencer a nadie, sino para establecer que la persona pueda hacer el sensato y razonable camino de llegar a las dudas que permitan iniciar su propio viaje y su propio proceso, ¿no? Porque finalmente concluir que efectivamente a través del método científico la Tierra es plana, se inicia su propio viaje en este cambio de rumbo del que estamos hablando, que es más importante que la forma de la Tierra. Suena sensato y razonable que un investigador, un científico, rechace una corriente de pensamiento, un modelo, por ser diferente, contrario, opuesto al que le enseñaron, estudió y aprendió, o por considerarlo ridículo, rupturista o anacrónico? Por supuesto que no. Lo pregunté, ¿no? En la nota de la red, creo que hago esa pregunta. Entonces eso evidentemente abre una pregunta que va concatenada, que es con respecto a la comprensión de la naturaleza, del entorno y del mundo en el cual vivimos. ¿El debate está cerrado? Ningún investigador puede decir que el debate está cerrado. Entonces, ahí vamos construyendo esas preguntas, que voy a terminar de leérselas para dejarlas planteadas, para que cada uno siga puliéndolas. Yo siempre uso la frase de que el lenguaje debe ser lo más absolutamente quirúrgico que sea posible. Cada una de las palabras tiene que estar pensada. Yo a los chicos en la presentación de los colegios británicos les dije, cuando parto les digo, a ver jóvenes, es absolutamente imposible que lo que nos hayan enseñado de ciencia, de historia de la ciencia y o de ciencia contenga errores, omisiones o tergiversaciones. No es imposible, ¿ya? O para plantear que no quieres inducir la pregunta, ¿cabe la posibilidad que lo que hayamos aprendido de ciencia, de historia de la ciencia y de ciencia contenga errores, omisiones o tergiversaciones? Por supuesto que cabe la posibilidad. Entonces, ahí, en esa concatenación de preguntas, en esa secuencia de preguntas, llegamos a esa reflexión que en algún minuto quedó ahí plasmada. ¿Sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Entonces, yo creo que ahí hay una tarea interesante para nosotros, esa construcción de las reflexiones que nos llevan a plantear y a cuestionar los principios de la ciencia, porque la ciencia es el estudio de la causa de los porqués. Esa es una definición sencilla, ¿cierto? Pero también, lo señala Alice Ninou, es un acuerdo de prácticas acordadas. Dani se extendió sobre los temas relativos a la ciencia. Cualquier persona puede hacer ciencia. Dentro del dogmatismo actual, evidentemente, yo que no vengo de la academia científica, voy a ser denostado y voy a ser blasfemado, y todos nosotros, porque no somos físicos o astrofísicos. Pero hay un error esencial, porque no es aceptar que cualquier persona que hace una investigación, que hace una pregunta, es un investigador y es efectivamente un científico, y probablemente mucho más que aquel que pueda tener muchos cartones, y bien lo sabemos, la cantidad de cartones no define la calidad de las personas, ni desde el punto de vista de su inteligencia, su intelectualidad o su naturaleza personal, ¿cierto? Entonces, efectivamente, Juan José Ibáñez, que es un pensador español, que es edafólogo, tiene una serie de críticas muy duras que hace a la ciencia, que es muy interesante leerlo, y dice que hay una cantidad muy grande e ingente de investigadores
que ni siquiera conocen verdaderamente los fundamentos de la ciencia. Es más, un poco consideran que es cierta idolatría a los colegas que se les llame ciertos sacerdotes de la ciencia. Es decir, no se dan cuenta que en definitiva reemplazan las religiones y siguen aferrados a sus propias creencias. Eso va a ser muy difícil de romper. ¿Ah? Es difícil de romper porque el arraigo que tienes intelectual y emocional sobre lo que estudiaste es demasiado fuerte, ¿ya? Y en ese sentido, Marcello Truzzi, que fue uno de los creadores de los conceptos, ¿cierto?, de llevar la praxis científica al escepticismo purista, si tú quieres decir. Es decir, la verdadera ciencia tiene un pensamiento analítico crítico y una objetividad absoluta sobre lo que está experimentando, ¿cierto? No puede tener un prejuicio, un juicio preliminar, como lo señalaba Dani hace un rato atrás. Es decir, el verdadero científico, el verdadero escéptico, duda. El pseudoescéptico, que usa los ropajes del escepticista, del escéptico, niega. ¿Te has fijado que esto no puede ser? Eso debería ser una frase vedada dentro del mundo de la ciencia. Esto no puede ser. Justamente un científico, ¿será esto posible? Miren lo que son las cosas. Mi reflexión cuando me apareció el primer video sobre la Tierra plana fue: ¿habrá alguien que tenga ideas consistentes para afirmar que la Tierra es plana? O sea, la duda. ¿Ah? Y además yo dije siempre el respeto por el pensamiento ajeno. Ahora mira, hago este raconto y me vuelvo a dar vuelta y retornar a lo que partí al principio. Entonces, la ciencia no es creencia. Busquemos los acuerdos, digo yo. Tengamos cierto consenso científico. Sería fantástico que hubiese científicos acá, tal vez de más renombre, si ustedes quisieran, con una currícula larga, porque sería interesante que pudiéramos conversar sobre la ciencia. Pero lo que sí podríamos tener como acuerdo es que la ciencia no es creencia. Es la constatación de los fenómenos para tener certeza, ¿cierto?, de cuál es la causa, de su explicación de cómo se producen y poderlos demostrar. Yo diría que ahí podríamos tener cierto acuerdo. La constatación para tener certeza y poderlo demostrar. Por eso es que yo elaboro las siguientes preguntas a partir de que efectivamente el método empírico indica que los fenómenos para explicarlos deben ser observables, medibles, repetibles, libres del principio de autoridad y falsables, diría Popper, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta que algunos tal vez ya me han escuchado, porque la planteé en Madrid. Si la ciencia no es creencia y es la constatación para tener certeza y poder demostrar, yo les pregunto a los amigos que defienden el modelo esférico, a los científicos, oficialistas o no oficialistas, a la persona en la calle, en su casa, a quien quiera interesarle este tema, le pregunto, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, de que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo lo podrías demostrar? Pregunta número 2. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, de que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo lo podrías demostrar? Eso es una pregunta formulada. Ni siquiera yo digo, no me respondas a mí, respóndete a ti. Haz tú tu viaje personal. Ahora cuando te dicen, bueno, ¿y por qué tú dices que la Tierra es plana? Bueno, vamos a experimentar. Vámonos 24, 48, 72, un mes, un año, al lago Lácar, no sé, al lago General Carrera, al litoral de la costa central de Chile, ¿cómo se llama?, al río de la Plata, y nos quedamos observando el comportamiento del agua, hacemos observación a distancia y observaremos que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven sobre nosotros. Eso es lo observable, medible, repetible, lo puede hacer cualquiera, aunque tal vez no entendamos el mecanismo, pero eso es lo que la evidencia empírica nos puede indicar, ¿ya? Como además no estamos blandiendo verdades irredarguibles, estamos dispuestos a aceptar que eso también era un error, porque estamos tras la verdad y no tras el hecho de querer tener la razón.
Ahí tienen cosas muy sutiles a las que invito a cada persona que le interese el viaje. Hay una cosa interesante que yo ahora llamo el concepto de diseño. En el mundo de la geocentría hay músicos, hay artistas visuales, hay escritores, ¿cierto? Hay pintores. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué? Porque para todos ellos, para los poetas, los escritores, los que trabajan con la creatividad, todo su trabajo lleva siempre implícito un concepto de diseño, ya sea racional, emocional, intuitivo, pero tú no creas nada si no tienes de alguna manera una preforma de lo que quieres desarrollar. Entonces, siempre hay un concepto de diseño. El heliocentrismo no se ha dado cuenta, porque está tan encerrado en sus propios números, que su concepto tiene problemas de diseño. Y tiene problemas de diseño porque algún tiempo atrás leí una cita que esas que a uno se le quedan grabadas porque le hacen sentido. Un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre menos hasta que finalmente sabe todo sobre nada. Y ellos no se han dado cuenta en su fundamentalismo científico que son especialistas que están tan encerrados entre sus números que no tienen la visión macro, no tienen la visión del concepto de diseño, porque resulta que este diseño que ellos desconocen tiene, por ejemplo, el problema de los 3 cuerpos. Los que hemos investigado un poco el tema y nos hemos metido a estudiar cosas de física, por ejemplo, que no es nuestro campo, sabemos que no es posible replicar de ningún modo, con ningún software informático, 3 cuerpos de distintas masas en equilibrio, ¿cierto? Gracias, amigo mío. ¿Vodka? Entonces, gracias. Entonces, yo invito, a mí me encantaría estar hablando de estos temas no solo con ustedes, sino sería fascinante, no para que, lo reitero, no porque te quiero imponer una verdad, sino para que enséñame tú cómo resolvemos el problema de diseño de los 3 cuerpos. O cómo resolvemos el problema de diseño geométrico que indica que los objetos tienen que esconderse a razón de que se alejan en una medida matemática que los números no dan. Entonces, ese problema, gracias, de diseño, nosotros los geocentristas, por ese aspecto que dice relación de algún modo con las funciones creativas, nos damos cuenta que el concepto de diseño funciona mejor en una tierra plana. Y ellos no han sido capaces, porque es muy difícil por lo demás, de construir una figura geométrica que tienes en tu cabeza para reconstruirla con otra forma y entender su lógica, su mecánica, su funcionamiento. ¿Ya? Este concepto de diseño para mí, y con esto creo que voy a ir cerrando en honor al tiempo y porque viene Jorge Marcelo Noto y mis grandes amigos, Fred, a quien conocí ayer, pero son como 2500 años que nos conocemos. Y Cristian, quiero darles ahí un pase a ellos. Y esto también lo dejo como un punto lanzado. Hoy día, en lo personal, pienso que en definitiva, por los problemas que hemos analizado, algunos nos ha tocado estudiar, con lo que hizo FECOR, con el análisis del sol, con las mediciones que hemos estado haciendo, bueno, no he estado participando directamente, pero está Sara Ugarte, mi querida coterránea chilena, arquitecta recibida aquí en Buenos Aires, que vive justamente en la capital federal, y otros amigos que las mediciones con el sol no calzan. Cosa que el cientificismo no hace, es decir, verdaderamente se olvidaron de hacer trabajo de campo. Y yo hoy día tengo como 2 reflexiones que las dejo planteadas sobre la mesa para ser analizadas. Una es la siguiente: en definitiva para mí hoy día puedo percibir, analizar y reflexionar que este modelo en el cual nosotros habitamos fue diseñado absoluta y expresamente para cada uno de nosotros. Porque no es casual que si yo me agacho, la línea del horizonte baje. Si me elevo, sube. Y a mi vecino lo mismo. Si yo estoy frente al atardecer y veo los rayos de sol llegar a mis pies, mi vecino que está a 1 metro
también los ve llegar a sus pies, pero yo no veo los que vienen a mí hacia él. Y con un arco iris sucede lo mismo. Cuando vas en la ruta, la carretera, ¿cierto? La luna te sigue, el sol te sigue. Es decir, esto, cada día tengo esa percepción. Fue hecho para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Ninguno. Connie lo tocó, ¿no? Habló ayer sobre la esfera personal. Lo mismo que estaba de alguna manera yo desarrollando como ideas y por lo tanto eso nos obliga nuevamente a repensar lo que somos en este mundo. ¿Ya? A modo de corolario y recordando y retomando entonces la pregunta de Ricky Schmidt, epa, Guille, ¿y ahora qué? La Tierra es plana, ¿y ahora qué? Sí, yo por mi parte lo dije tal vez en uno de los primeros videos con Hugo Corley. Las cosas que para mí se me hacen importantes y quiero un poco transmitirles desde mi pequeño punto de vista y aporte, es algo que yo hace mucho tiempo que me hace ruido y que se olvidó, que es la práctica de la virtud. Cuando mi gran amigo Rodrigo Vargas me hizo preguntas, una de ellas la que me dijo, bueno, Guillermo, porque los chilenos no dicen Guille, Guillermo, ¿qué hizo en ti la Tierra plana? Qué pregunta, ¿no? Y yo me quedé pensando, porque ahora me doy cuenta que me gusta que me pregunten porque me obliga a pensar. Si uno no se hace preguntas, en realidad las mejores preguntas te las hacen, no te las haces a veces, ¿no? Bueno, y yo reflexioné en algo que de alguna manera toqué con Hugo Corley y también con Enrique Pérez. Con Rubén nos acordábamos hace un rato atrás de Enrique Pérez, le mandamos un saludo, ¿cierto? Y aprovecho esta pausa para saludar a Jordi Barea, David Barea, a Rafa de No Estoy de Broma, a Daniel de Magna Veritas, a todos los amigos, a Alieski Rodríguez, a Ricky Schmidt, a Kileringa, somos tantos, a Naov, a Secret and Mystic. Un abrazo grande y perdónenme de quienes me olvide, ¿cierto? Un aplauso porque ellos han hecho un tremendo trabajo y siguen creciendo. De Tierra Plana y otras movidas. Pacha, por supuesto, mi gran amigo, ahí está. Así que, oye, muchachos, sí, un abrazo para todos los que están construyendo públicamente o en silencio. Ya lo hemos hablado, Pablo, aquí tenemos un maestro del tema. La práctica de la virtud. Cuando me pregunta Rodrigo, yo le digo, me ha refinado. ¿Cómo así? Yo, si de alguna manera consideraba que tenía, como todo ser humano, ciertos atributos y ciertos defectos, he procurado pulir mis atributos y tratar de disminuir mis defectos. O sea, eso me llevó a que si yo me consideraba de alguna manera una persona sociable y amable, hoy día trato de serlo más, pero siempre tiene que ser honesto, porque si no lo es, eso inmediatamente va a ser captado por el otro. Y eso tiene que ser muy cuidadoso porque de alguna manera, es una opinión, lo reitero, tiene que emanar de aquí. Si no emana desde tu ser más profundo, que no sé si está aquí o acá, pero el otro lo percibe, se va a notar. Entonces yo quiero invitar mucho a eso y por eso voy a dejar a Fred y a Cristian a que inicien un viaje que significa una pequeña dirección en el rumbo para ser siempre mejores personas. Tenemos que construirnos como mejores personas, más rigurosos, más aplicados. No es una autoexigencia, es un viaje amoroso con nosotros mismos, estimo yo, en términos de la relación con el otro, del respeto al otro, del autocuestionamiento, del autoanálisis, con afecto, pero también con rigor, ¿ya? Así que con eso me despido y por supuesto, un aplauso que no es para mí, es para nosotros, es para los que no están acá y muchas gracias por esta oportunidad. Ya, gracias a Dios.